¿Autista se es o el autismo se tiene? Es diferente en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que siempre se ha estudiado hacia los chicos. Las películas, las referencias, las series, siempre son chicos. Esto no es que yo me haya metido en internet y haya dicho Google, soy autista y me haya hecho un test como de la Super Pop. No, yo corro maratones y sin embargo a mí no me cansa tanto físicamente como tener que estar en presencia de alguien con quien no tengo confianza. No me puedo ni imaginar lo que es para vosotras como mujeres vivir tantos años sintiendo que el problema eres tú. Una niña autista pues es muy reservada, es una niña que le encanta estudiar, es una niña calladita, entonces claro, socialmente es qué buena es esta niña. O sea, hay gente que no se relaciona con una persona trans o con una persona no binaria porque no sabe cómo tratarla. Pues coño, pues pregúntale. Quiero que la gente intente informarse, que no tenga miedo del lenguaje utilizado por la sensibilidad que podemos tener las familias. ¿Cómo es posible que en España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nazcas, tengas unos apoyos o tengas otros? Y el autismo, ya te digo, que es una terapia muy cara. Spoiler, ayudas hay bastante pocas, por no decirte ninguna. Y las administraciones ya se pueden poner la pila. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado en múltiples ocasiones, pero nunca lo hemos hablado de la manera en la que lo vamos a hablar hoy, que no es con una compañera psicóloga del equipo, sino con una persona que lo está viviendo en primera persona. Y es que sabéis lo mucho que nos gustan los testimonios, porque aunque creo que desde la psicoterapia, desde la psicología, podemos divulgar y aportar muchísimo valor, hay verdades que cuando ponemos las historias en el centro se entienden y se integran de manera muy diferente. Hemos hablado muchas veces de autismo en este podcast, en nuestros contenidos en redes sociales, en el blog y en muchas de las cosas que hemos hecho, pero hay casos concretos como el autismo en mujeres y como el diagnóstico tardío del que hemos hablado menos y del que me parece súper importante que hablemos. Y estoy súper agradecida de que hoy esté conmigo Noé, que probablemente la conozcáis como Noé mí misma en Instagram, que va a hablar de cómo ha sido su experiencia con el diagnóstico tardío ya en su edad adulta y siendo mujer. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de escucharte. Qué bien. Y muy agradecida de que estés aquí. Yo a vosotras vengo aquí como en calidad de aprender, ¿no? Y de nutrirme, que creo que como sociedad tenemos una responsabilidad, ¿no? Porque vivir en la diversidad pasa también por abrir un poquito nuestra mirada y explorar otras realidades que, aunque no sean la nuestra, es una realidad con la que convivimos. Y yo muchas veces siento que cuando es algo que no nos toca, ¿no? Pensamos, como no es mío, los problemas de otros son problemas de otros, ¿no? Amor, ¿no? En plan, convivimos. Todos convivimos en el mismo sitio. Y necesitamos poder conocernos, ¿no? Así que gracias de corazón, de entrada ya. Nada, a vosotros por darme la oportunidad, oye, y el altavoz, que esto es súper importante. Vamos a hablar de mujeres especialmente, de mujeres autistas y de como decía Noé, de diagnósticos tardíos. Y yo, aunque conozco parte de tu historia porque la has compartido mucho, a mí me parece muy bonito que puedas empezar como desde ahí, ¿no? ¿Cómo llega para ti el diagnóstico? Pues mira, para empezar, yo fui la primera sorprendida. El autismo llega a mi vida porque mi hijo pequeño, Mateo, le diagnostican autismo cuando tenía 1 añito y medio, 2 aproximadamente, y entonces yo empiezo a informarme mucho, empiezo a buscar información, porque bueno, es lo que hacemos las madres y padres cuando tienes un pequeño autista, y es que te empapas de toda la información que existe, ¿no? Y entonces, yo que también hago cosas en redes sociales, hubo un 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo, el 2 de abril de 2021, que decidí hacer como una especie de maratón de directos en Instagram. Y buscando temas, pues recuerdo buscar alguna mamá que había tenido que dejar su trabajo porque todo el tema de las terapias con sus peques pues no era compatible con su trabajo. Una persona que había tenido un hijo autista y a los 2 años había tenido otro hijo y también era autista, ¿no? Toda esa probabilidad. Y bueno, en esa búsqueda de diferentes perfiles, de pronto me topé con una mujer que había sido diagnosticada de adulta. Y a mí me voló la cabeza. Dije, pero vamos a ver, o sea, no puede ser porque además, o sea, para mí ella es completamente funcional. O sea, la veo que tenía 40 años, ella se desarrollaba súper bien, hablaba con todo el mundo, tenía incluso un negocio y tal. Y ella es Sara, de Mujer y Autista.
que yo siempre la menciono porque Sara ha sido mi punto de inflexión totalmente con este tema. Entonces yo le escribí y le dije, oye, ¿te apetecería participar en esta maratón de directos y tal? Y me dijo, vale, perfecto, la verdad es que fue súper abierta. Y de ahí yo la empecé a seguir y unos días previos, mientras preparaba su entrevista, jolín, yo me iba empapando de su perfil, ella también tenía una cuenta en Instagram y decía, wow, o sea, es que resueno como mucho con lo que ella dice, pero bueno, yo qué sé, es como que estoy ahí como madre, estoy ahí como, no sé, intentando identificarme ahí totalmente con mi hijo, ¿no? El caso es que cuando hice la entrevista con ella fue como 1 hora aproximadamente y yo cada vez que le preguntaba algo y ella me contestaba, yo decía, madre mía, es que a mí esto, hostia, es que me resuena muchísimo, es que ¿qué está pasando aquí, no? Y recuerdo que cuando colgamos, o sea, cuando se acabó el directo, bueno, yo acabé todos los directos de ese día y por la noche le escribí, porque a Sara no le gusta que le llamen por teléfono. Y entonces le escribí y le dije, tía, yo resueno mogollón contigo, ¿dónde hiciste tú todas estas pruebas? Yo quiero hacerlas. Estamos hablando de 2021, ¿vale? O sea, acababa de pasar la pandemia, con lo cual tampoco podíamos salir y ella me dijo, mira, yo me las he hecho en este centro en Cataluña. Y yo dije, pues voy a ir para allá. Total, que yo llamé y me dijeron, no, tenemos una lista de espera como de 3-4 meses y tal. Y dije, bueno, si es que yo tampoco tengo prisa, en verdad, o sea, tampoco me cambia mucho la vida, simplemente, bueno, o sea, me interesa saber cómo es el proceso. Yo no creo que salga, obviamente, porque yo no me parezco en cómo es mi hijo. Resueno con Sara, pero bueno. El caso es que llamé, me dijeron, mira, tenemos 3-4 meses de espera. Yo dije, no hay problema. Y me llamaron como en junio aproximadamente, en julio. Y claro, como estábamos en COVID, estos son unas pruebas que son bastante largas, pero intentamos concentrarlas todas en mucho menos tiempo y luego hubo mucha entrevista online también, ¿no? Y yo recuerdo que esa primera entrevista online con la psicóloga, con Inma, no sé, yo había gestos en ella me preguntaba cosas y había gestos en ella que yo decía, pues no sé, o sea, no entiendo muy bien, o sea, asentía, se reía, miraba así para abajo. Y yo recuerdo que la colgué y llamé a mi madre y a mi hermana. Y mi hermana me dijo, pues tía, ¿sabes que no me sorprendería nada que tú salieras dentro del espectro por cosas que yo recuerdo de ti de pequeña y tal? Bueno, ahí se quedó. Pues te hacen un montón de pruebas, que esto también la gente dice, no, es que esto parece que lo regalan, ¿no? O esto está de moda. A ver, esto no es que yo me haya metido en internet y haya dicho, Google, soy autista y me haya hecho un test como de la Super Pop. No, o sea, esto no funciona así. Esto es un sitio con una persona colegiada, especializada, que ve muchísimos casos y allá fui. Hay como una ristra de pruebas, hay como 11 pruebas, una cosa así, más test de, o sea, como una entrevista personal con tu familia. Entonces le hicieron una entrevista personal a mi madre y una entrevista personal a mi hermana para preguntar cómo era yo de pequeña, ¿no? Y yo recuerdo que cuando acabó la entrevista a mi madre yo le llamé y le dije, ¿qué te han contado? En plan ahí, cotilla. Y me dice, tía, dice, pues salgo sorprendida porque me han preguntado cosas de ti que yo tenía absolutamente en los recuerdos a largo plazo, que no recordaba, dice, pero me han vuelto. Dice, y cuando he contestado de cosas sobre ti, he visto a Mateo, a mi hijo. Dice, pero claro, pero es que en verdad tú no eres igual que Mateo, ¿no? Total, que bueno, cuando pasaron las entrevistas hubo todo, pruebas psicotécnicas, test de inteligencia, retentiva, comunicación, hay una serie de pruebas que yo animo a cualquier persona que se las haga si tiene alguna sospecha, alguna duda, con alguien que esté actualizado, ¿no? Dentro de esto. Y llegó el día de la devolución, fue finales de julio de 2021, y yo me acuerdo que yo me conecté con la psicóloga y con Inma, con la psicóloga, y era un pedazo de documento de 30 hojas. Yo decía, madre mía, pero yo necesito llegar al final, ¿qué pasa aquí? Y ella me iba explicando todo, pues mira, esto tal, 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 tal. Y aparecía, estás dentro del espectro autista en nivel 1, que ellos llaman sin discapacidad intelectual, ¿no? Que esto para mí también es importante porque creo que muchas veces lo más visible en el autismo es cuando una persona tiene discapacidad intelectual, además de autismo, porque no es que el autismo sea la discapacidad intelectual, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y me llegó el diagnóstico y yo recuerdo esa conversación con la psicóloga y yo le dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? ¿No? O sea, hay que tener en cuenta que ella estaba en Barcelona, yo estaba en Madrid y me dijo, mira, Noemí, tú has crecido ya adquiriendo las herramientas que buenamente has podido, ¿no? Si quieres que trabajemos en algo, pues busquemos una psicóloga o personal formado para que te ayude a trabajar determinadas cosas que quieras. Podemos buscar algo cerca de donde tú vives para que sea más sencillo y ya está. Y yo le dije, mira, con todos mis respetos,
y sin que te siente mal y sin yo dármelas de nada. A mí es que me gusta como soy. Es que yo no quiero cambiar por tener que parecer mejor a otros. Si a mí me gusta estar sola, pues no quiero tener que trabajar para que no me guste estar sola, porque además a mí me cansa. Entonces me dijo, bueno, pues tía, pues sigue fluyendo con la vida. Esto es el inicio a muchas respuestas de cosas que te han pasado y de situaciones que has vivido, pero tú sigue por ahí, ¿no? Y entonces yo recuerdo que llamé como a mis personas de confianza, llamé a mi madre, a mi hermana, llamé a Borja también y tal. Claro, porque es que, claro, dijimos, vale, ya sabemos por dónde viene también lo de Mate. Pero yo decía, es que yo no me parezco a Mate. O sea, no entendía nada, ¿no? Y yo todavía, claro, tampoco quería contarlo en redes sociales porque me daba mucho miedo que se frivolizara con esto. Para mí era algo importante. No quería que la gente pensara que yo estaba buscando el titular, estaba buscando los likes. Es que yo no quería nada de eso. O sea, para mí, en verdad, era algo complejo. O sea, podía meterme en una polémica grande contando en redes abiertamente. Y aparte yo dije, yo hablaré de esto cuando tenga la capacidad de dar respuestas a las cosas que me preguntan, ¿no? O tal. Y yo tardé bastante. Y recuerdo que lo hice en una entrevista que me hicieron en un medio, que dije, bueno, yo me explayo aquí, yo lo cuento y que la gente vaya sacando sus conclusiones. Entonces fue llegando de muy a poquito, y mi gran sorpresa fue que muchas mujeres se vieron muy identificadas y al cabo de unos meses recibía muchos mensajes de mujeres que se habían hecho las pruebas y estaban dentro del espectro. O sea, loquísimo todo. Muy loco. Y así me enteré. Y bueno, voy todavía en el día a día analizando cuáles son mis dificultades, dónde tengo yo que trabajar para que la vida me sea más fácil, ¿no? Que no, o sea, yo no quiero cambiar como soy, o sea, yo no tengo por qué forzarme a estar constantemente en un grupo de gente cuando para mí no es lo mejor, a mí me agota físicamente, ¿sabes? Entonces, bueno, por ahí llegó y todavía sigue siendo un camino de muchísimo aprendizaje. Cuando decías que tu madre hizo la entrevista con la psicóloga, ¿no? Y que veía cosas de... Cuando te veía a ti, veía a Mateo, no sé si te apetece compartir, ¿qué cosas? O sea, ¿en qué luego tu madre, haciendo como un poco de retrospectiva, decía, ahí va, esto? Claro, yo... A diferencia de mi hijo, yo siempre he tenido mucho vocabulario, soy una niña que ha empezado a hablar muy pronto y yo era una niña que nunca ha sido de grupos grandes ni de echar de menos tener amigos. Yo siempre he estado bastante sola, pero no me ha importado, he sido muy independiente. Luego he sido una niña muy estudiosa, o sea, mi planazo era llegar del cole y meterme en mi habitación a estudiar, o sea, a mí me encantaba. Yo acabé bachillerato con matrícula de honor, fui la nota más alta de todo el instituto, me saqué la carrera becada por las notas, o sea, que es que a mí me encantaba. Entonces, siempre he sido como una persona más bien reservada, más bien tímida, o sea, aunque la gente me pueda decir, jo, es que tú trabajas en redes sociales, es que tú eres muy abierta, ya yo le hablo a mi teléfono. O sea, yo en el día a día habitual, yo no estoy hablando con alguien en presencia. Probablemente, por ejemplo, yo saldré de aquí, saldré mega cansada y agotada físicamente y sé que no es el hecho de haber viajado de más, porque a mí me encanta correr, yo corro maratones. Y sin embargo, a mí no me cansa tanto físicamente como tener que estar en presencia de alguien con quien no tengo confianza. Si, por ejemplo, estuviéramos aquí, pues el equipo y demás, y yo trabajara con vosotros todos los días y demás, llegaréis a ser mis personas de confianza y ese agotamiento social pues ya no lo sufriría tanto. Pero sobre todo, básicamente ha sido eso. Y luego, claro, también el gran melón, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que me parezco a Mateo, pero mi hijo es un chico. Y yo soy una chica. Entonces, el autismo, que es algo que he aprendido con el tiempo también, es diferente en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que siempre se ha estudiado hacia los chicos. Las películas, las referencias, las series, siempre son chicos. Entonces, la mujer es como que es invisible, ¿no? O la manera en la que se presenta el autismo en la mujer es un poco más socialmente aceptada, ¿no? Hace poco veía, no sé si me estoy metiendo No, donde... yo feliz, vale. Yo feliz. Hace poco veía un vídeo de CEPAMA, que es una organización de acompañamiento a mujeres autistas, y ellas decían
que el autismo en hombres es explosivo, ¿no? Es como hacia afuera. Tú ves a un niño autista y suelen ser muy movidos, escapistas, como mi hijo era escapista totalmente. Es decir, para quien sepa lo que es escapismo, es que tu hijo salga corriendo absolutamente en cualquier dirección. Da igual que haya una carretera, un precipicio, un río o lo que sea. No existe peligro. O sea, sale corriendo para allá y tú vete a correr porque es que peligra su vida, ¿no? O, por ejemplo, ellos, no sé, colocan juguetes, por ejemplo, dinosaurios, pues los colocan todos en fila, no los utilizan para ese juego funcional que se supone que es un dinosaurio, ¿no? No llega a hacer como, pues un dinosaurio está atacando, además, los coches los colocan en fila, a lo mejor no juegan como si funcionara un coche, ¿no? No hacen ese movimiento funcional. Pero una niña autista, eso no te lo hace. Una niña autista, pues es muy reservada. Es una niña que le encanta estudiar, es una niña calladita. Entonces, claro, socialmente es qué buena es esta niña. Entra dentro de todos los códigos de niña buena. Claro. Y las pruebas que se hacen de diagnóstico en niños están hechas para que salgan los niños, porque se ha estudiado a los niños, no se ha estudiado a las niñas. ¿Cuál es el problema? Que existe un gran infradiagnóstico en niñas y mujeres que crecen sin acompañamiento, porque como no han entrado dentro de esos cánones que en verdad hay que revisar, pues estamos hablando de mujeres que piensan pues que no encajan, que están rotas, que hay algo mal con ellas, que no se están esforzando suficiente, que se tienen que esforzar para encajar. Y claro, hay muchos diagnósticos en diferentes líneas que son erróneos y que cuando llegan al autismo de pronto dicen, ah, vale, ¿qué pasaba esto? Pero entonces ya llega la siguiente movida. Ya, pero es que a mí es que el autismo no es esto tampoco. O sea, no entiendo por qué tampoco es esto, ¿no? Entonces, creo que existe todavía mucho trabajo en la reevaluación de las herramientas de diagnóstico, ¿no? Bueno, o sea, no es que el autismo esté de moda, es que ahora se saben más cosas. Tal, y aún así queda mucho por hacer, ¿eh? O sea, yo también lo veo incluso como estudiante de psicología, o sea, veo cosas que digo, pero, o sea, esto es del 1700, quiero decir. No puede ser más machista, más arcaico, entonces no es funcional en la actualidad. Entonces, si ya pasa desde lo propio del diagnóstico, ya todo va mal. Imposibilitas el acompañamiento, la detección, el acompañamiento, entonces todo se complica mucho. Y de hecho, antes te contaba una amiga de mi hermana justamente que acaba de pasar justo por ese proceso después de muchos años de mucho dolor, muchísimo. Y otra amiga mía que además estuvo unos años colaborando con nosotras, ella es fisioterapeuta, y yo me acuerdo que ella me decía, yo es que no puedo hacer más de 2 sesiones al día, es que no puedo. Y entonces había un momento desde esa cosa de, joder, Elena, qué floja eres, ¿no? Esa cosa de, claro, qué floja. Y me decía, ya dices que no puedo hacer. Además me agota muchísimo, pero no era solo con el trabajo, era como muchas cosas que ella llevaba un montón de años yendo a terapia y nunca acababa como de estar bien. Y entonces, gracias a que su terapeuta pasó por un proceso de diagnóstico, entonces la propia terapeuta, la que le acompañaba desde hacía años, ella misma le dijo, Elena, vete a hacer el diagnóstico, o sea, vete a hacer las pruebas, autista. Y me acuerdo, sí, es que a mí también, el año pasado, en Semana Santa, estuve con ella porque ahora vive en el País Vasco y vi a otra Elena. O sea, era como si Elena pudiera descansar ya por fin. Dices que yo recibí el diagnóstico y dije, ahora lo entiendo todo. Y llevo toda mi vida pensando que hay algo mal en mí y toda mi familia, o sea, su familia machacándole, en los trabajos machacándole, o sea, todo el mundo machacándola. Hay una frase, de hecho, que dijo, que creo que se la dijo su psicóloga, que era, Elena, es que has vivido toda la vida siendo un pez en un mundo de monos, ¿no? Entonces, no es que tú estés mal, es que tú eres un pez. No eres un mono, ¿no? Y gracias por decirlo de verdad, porque lo he visto muy cerquita en Elena y ahora con mi hermana acompañando a su amiga y se me rompe el corazón porque pienso, no me puedo ni imaginar lo que es para vosotras como mujeres, vivir tantos años como sintiendo que el problema eres tú. ¿Sabes también qué pasa? Que tú lo que crees es que todo el mundo ve el mundo como tú. O sea, tú piensas que el que está enfrente en verdad está haciendo el mismo esfuerzo que tú por
entablar conversaciones y no, luego te das cuenta que a la gente le sale de manera natural, pero Claro. a ti no. O sea, tú tienes que prepararte previamente la conversación y decir, a ver, ¿qué voy a decir ahora? Porque no sé qué, por qué tal. Vale, pero ¿qué me está diciendo? ¿Me está queriendo decir esto o me está queriendo decir lo otro? Entonces, claro, llega un momento que es tan complejo para ti que intentas obviarlo. Yo en mi época del colegio tenía una amiga y en mi época del instituto y la universidad tenía 2 amigas. Pero yo he sido súper feliz. O sea, me refiero que es que a mí no me hacía falta nada más. Y a día de hoy tengo a mis 2 amigas, a Eli y a Nikki, y son mis personas de confianza. No significa que me mueva bien con la gente, que tenga conocidas, que tenga más amigas con las que me llevo bien, que puedo quedar tal. Pero es como que tu círculo es muy, 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 muy pequeño. Pero es que tampoco echas en falta más círculo. Claro. ¿Sabes? Pero sin embargo sí que hay una sociedad, ¿no?, que quizás refuerza el, joder, pero tienes que salir, conoce más gente, como empujando a que lo social es como lo bueno, Eso ¿no? es, claro, pero es como, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? Vamos a ver, si tú al extrovertido, este es un ejemplo que a mí me encanta, si tú al extrovertido le dices que tiene que quedarse en su casa descansando, ¿a que no se lo dirías porque sabes que sufre? Pues al que es introvertido o al que es autista y a lo mejor, por lo que sea, su recarga de energía es una soledad, un silencio, estar haciendo un puzzle, estar viendo una serie, ¿por qué le obligas a ser extrovertido? ¿Sabes? O sea, creo que todo en su justa medida también, ¿eh? O sea, igual que hay porcentajes, ¿no? Yo soy una persona que disfruto de la soledad y del silencio, pero también me gusta estar en grupo. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor, pues de 7 días a la semana, con un día yo he cumplido ya, ¿sabes? Porque ya he tenido suficiente, o sea, eso es un mito que existe sobre los autistas. No, es que no son sociables. No, lo que pasa es que disfrutan mucho de su soledad y a lo mejor no necesitan tanto estar con la gente, pero también lo necesitamos. O sea, el ser humano al final somos seres sociables, pero a lo mejor yo no lo necesito en tanta medida como otra persona, ¿no? Que no lo sea. Antes, al principio, has dicho una cosa que yo te lo reconozco también y mira que como creo también que desde la psicología queda mucho por hacer y de hecho hablé con un compañero nuestro que estuvo colaborando con nosotros mucho, mucho tiempo, ahora está haciendo un proceso de investigación y doctorado justamente en autismo aquí en el Hospital de Sant Joan de Déu, si no recuerdo mal. Y con él he hablado mucho del gran e infinito, para mí infinito porque no llega a ninguna resolución, debate de autismo, TEA, con niveles, sin niveles. O sea, siento como que hay personas, mi amiga, por ejemplo, Elena, me decía, no hay niveles, hay... Necesidades de apoyo. Sí. Claro, entonces yo pienso esto, porque ya desde la propia psicología siento también que el propio diagnóstico es muy cuestionable. Es muy ambiguo. Es que Sí. todo es muy cuestionable, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es el matiz de las etiquetas para ti? O sea, ¿Dónde te para sientes mí el cómoda? tema de los grados, esto es una pregunta que yo le hice al primer terapeuta que Mateo tuvo, que nos acompañó toda esa primera parte, que yo estaré siempre agradecida, a Curro de los Santos. Yo también hice esta pregunta, digo, a ver, ¿pero estos son niveles o qué no? Y a mí me encantó como me lo explicaba. Él me decía, vamos a ver, los niveles existen para que administrativamente se apliquen unas ayudas u otras. Vale. Que ya, spoiler, ayudas hay bastante, pocas, por no decirte ninguna. Entonces, esto sirve simplemente a nivel administrativo. A mí, por ejemplo, más que nivel 1, nivel 2, nivel 3, me gusta más decir necesidades de apoyo. Es decir, por ejemplo, cuando una persona es miope, este ejemplo lo ponen en el libro El niño que se le olvidó cómo mirar, que me encanta, que también habla sobre autismo. Dice, cuando una persona es miope, en función del grado de miopía que tenga, sus gafas tienen el cristal más ancho o más estrecho, ¿no? O sea, cuánto de apoyo necesita esta persona para mirar. Entonces, en el autismo es igual. Pero es que parece que si tú dices grado 1, tus dificultades son menores que las de una persona que es grado 3, que es donde se entiende que es un autismo con más afectación y con muchas necesidades de apoyo, suelen ser personas grandes dependientes. Entonces, claro, a mí siempre me gusta decir, el espectro, claro, como es muy amplio y demás, a mí me gusta representarlo como si fuera una gran mesa de mezclas, ¿no? Estas que tienen los productores, alguien que se imagine, no sé, un cantante que hemos visto todos, ¿no? Esas mesas de productores que tienen un montón de clavijas que puedes subir, bajar, tal, ¿no? Pues el autismo es esto, o sea, cada cosa tiene un grado de dificultad. Entonces, ¿qué es más complejo?
una persona que es no verbal o una persona que tiene una hiperacusia y que todos los sonidos son demasiado fuertes y no puede salir a la calle porque todo es demasiado fuerte si no es con cascos de cancelación de ruido. O una persona que sí es verbal pero tiene grande sensibilidad en la piel o tiene restricciones alimentarias y solamente puede comer en función de que la comida sea de un color o que sea un solo alimento en el plato. O que sus intereses restringidos, que es una de las grandes características del autismo, que para quien esta palabra a lo mejor le resulte un poco rara, es como los temas de interés profundo, ¿no? Para una persona autista, que es, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta la historia. De vez en cuando pues voy teniendo estos ataquitos de información. Entonces recuerdo un día que me desvelé en medio de la noche y yo necesité buscar cuántos presidentes había tenido Estados Unidos desde la Guerra de la Independencia y entonces necesité ver cuáles eran todos los presidentes y estuve con el tema de los presidentes casi 2 meses, ¿no? Bueno, el caso es que estos intereses profundos también hacen que muchas veces las personas autistas parece que se aíslen, ¿no? Porque solamente buscan su interés profundo. ¿Qué tiene más necesidades de apoyo? Obviamente aquí no estoy hablando, y es algo que quiero también visibilizar, que hay autismos que requieren grandes necesidades de apoyo. O sea, son personas que necesitan para su día a día, para su propia autonomía, para vestirse, para comer, para desplazarse, necesitan apoyo. O sea, obviamente, claro, esto es un grado 3. Pues para la administración sí. Pues porque probablemente esa persona vaya a ser reconocida como cuidador y demás. Entonces, yo creo que los grados son para que administrativamente se sepa cuál es el tipo de ayuda. Pero con respecto a la sociedad en general, el grado te está diciendo cuánto necesita de apoyo para poder tener una vida más o menos autónoma. Esa es mi opinión con respecto a los grados. Pero insisto que es que en el autismo, claro, es que hay mucha gente, por ejemplo, lo que hablábamos de las niñas, es que las niñas autistas, ahora está viendo más información, ¿eh? A mí ya me están llegando mensajes de niñas con 8, 9, 10 años, aparentemente funcionales, y de pronto hay un diagnóstico, ¿no? Pero claro, es que las niñas, si no hay una discapacidad intelectual asociada al autismo, son muy difíciles de detectar, con las herramientas que hay ahora. ¿Tú te has encontrado el estigma derivado a la falta de información a nivel social con él? Pues no se te nota. Todo el rato. Claro, todo el rato. Bueno, yo encima con mi exposición en redes, otra que se sube al carro, lo que quieres es llamar la atención, no tienes ni idea de lo que haces, tú no puedes ser autista porque mi hija que tiene 30 años y estoy con ella porque es súper dependiente, es imposible, no sé qué. Mira, yo no marco los diagnósticos. O sea, yo no marco ni el mío ni el de cientos y miles de mujeres, hablo de España, que están siendo diagnosticadas. No soy yo. No sé si con el tiempo, obviamente, habrá algún tipo de distinción a nivel de psicología o de psiquiatría con respecto a las dificultades que presentan las mujeres autistas con los hombres y en función también del grado de apoyo. Yo no lo sé. Pero es que eso solo lo vamos a poder solucionar haciendo cosas como esta, hablando, visibilizando, dando información. Yo cada vez que alguien a mí me dice, oye, no, ¿quieres venir a hablar de esto? Digo, siempre, porque solo así voy a conseguir quitar el estigma. Y aún así, todavía nos cuesta, porque tú me llamas y salvo que yo te lo diga así a primera tú dices, hostia, tía, pues es que yo no veo dificultades en ti, ¿no? Pero solo la persona que convive conmigo y que me conoce en el día a día dice, vale, o sea, ya, la está dando el meltdown ya, yo me callo, no me salen las palabras, se me hace un nudo y yo dejo de hablar, o sea, no puedo cuando estoy ya muy, muy, muy sobrepasada. Entonces, claro, estigma muchísimo todavía. Hay un tuit que leí, siempre lo digo y me repito, pero me da igual porque es que como cada medio llega a diferentes personas. 100%. Decía que en la época de Galileo, Júpiter tenía 4 lunas y que a día de hoy Júpiter tiene 17. No significa que en la época de Galileo no tuviera ya esas 17 lunas, significa que ahora tenemos los medios para verlas. Pues para mí el autismo es igual. El autismo hace 30 años existían unas herramientas de detección y unos parámetros y a día de hoy esos parámetros son mucho más amplios. Por eso es trastorno del espectro autista. O sea, yo creo que todavía hay muchísimo para avanzar. Y las administraciones ya se pueden poner la pila porque
cada vez hay más casos y, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, los últimos datos es que 1 de cada 36 niños está siendo diagnosticado de autismo. Esta gente se va a hacer adulta. Tú necesitas personas funcionales en la sociedad. Dales apoyos ahora. Porque es que como no se lo des ahora, o sea, vas a tener en la vida adulta a personas que probablemente les cueste mucho más. Y esto, pues, marginación, colectivos en riesgo de exclusión social. Cuando, habiendo trabajado con ellos desde pequeños, puedes darle herramientas para que su día a día sea más fácil y sean personas que estén absolutamente, que puedan ser trabajadores activos de la sociedad. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Tú crees que si a ti te hubieran podido, si hubieras tenido un diagnóstico temprano, como por ejemplo ha tenido Mateo, hoy en tu edad adulta o incluso en tu proceso de desarrollo, hubieras sentido ciertas diferencias? O sea, ¿hubieras vivido de otra manera? Sí, o sea, yo creo que yo no me hubiera exigido tanto, ni hubiera tenido tanta ansiedad en momentos en los que yo no sabía por qué tenía ansiedad. Si a mí me iba todo más o menos bien, pero si alguien me hubiera dicho, no, escúchame, tranqui, no pasa nada porque hoy no quieras salir. Te pica el cuerpo porque eres especialmente sensible a determinados tejidos, ropa, etiquetas y demás. Necesitas el silencio porque tu cerebro se rige mucho mejor en silencio y puedes estar mucho más enfocada. Yo habría quitado cierta autoexigencia en mí. Yo soy tremendamente perfeccionista y muy, muy, muy autoexigente. Y a mí eso a día de hoy todavía me lleva a lugares muy difíciles. O sea, si yo me he propuesto porque se me ha metido en la cabeza y mi rigidez dice que hoy tengo que correr 30 kilómetros porque me toca correr una maratón y he dormido 5 horas porque no sé qué, me da igual. O sea, yo no soy capaz de ser flexible. Yo tengo que salir a los 30 y morirme en el 12 y decir, pues no puedo. Ostras, tía, tienes que saber pararlo antes, ¿no? O sea, ser un poco flexible. A mí me hubiera gustado trabajar un poquito más la flexibilidad desde que era pequeña porque, o sea, ahora la aprendo, pero a base de hostias, porque es que, o sea, porque ya no puedo más, porque es que me he mareado, porque es que mi cuerpo me ha dicho basta, porque me ha pegado una gastroenteritis que ha dicho, es que si no paras tú te voy a parar yo, ¿sabes? Entonces sí me hubiera gustado poder trabajar toda esa flexibilidad que a día de hoy para mí es dificilísima, por ejemplo. Hay un tema que me parece importante que hablemos porque es un matiz muy chiquitito pero muy significativo que me parece importante a nivel divulgativo que lo hablemos y es ¿autista se es o el autismo se tiene? Pues mira, esto depende de con quién hables. Hay gente que dice, ¿qué se dice? ¿Eres autista o es persona con autismo? Yo siempre digo, ¿a ti cómo te gusta que te diga? ¿A ti te gusta que te diga con autismo o es autista? Yo, Noemí Navarro, yo digo que yo soy autista, que yo no tengo autismo. Pero me parece correcto también quien quiera identificarse así. Para mí mi hijo es autista. O sea, forma parte de su personalidad. Yo no puedo decir, bueno, pues ahora no lo eres, ¿no? Y te lo quito. Pero es mi manera de verlo. Quien piense que es mejor decir tengo autismo porque se siente mejor, pues, o sea, yo tampoco. Para mí es una jerga que creo que hay muchas veces que nos perdemos mucho en el lenguaje y perdemos el concepto. ¿Tú has entendido ya lo que es el autismo al que tengo delante? Sí, pues llámame como quieras. O sea, es decir, siempre que se haga con respeto, el lenguaje es importante, ¿vale? Pero creo que para mí está en el segundo nivel. Es decir, a mí cuando alguien me dice, por ejemplo, la palabra normal, ¿no? Oye, mi hijo es normal, o el tuyo, ¿cuándo descubriste que tu hijo no era normal? Pues mira, yo normalmente intento ver cuál es el trasfondo de la persona que me lo está preguntando. Muy probablemente esté intentando tener cuidado para no hacer nada para dañarme, pero obviamente no tiene por qué saber el vocabulario que se utiliza. O sea, la palabra neurodivergente la aprendes cuando te toca. La palabra neurotípico la aprendes cuando te toca. Para quien no lo haya oído antes, neurotípico es una persona que no tiene autismo y neurodivergente que sí la tiene, ¿no? Entonces a mí cuando alguien me dice, ¿es normal o no? O sea, yo intento irme. No intento quedarme ahí porque yo lo que quiero que la gente es que pregunte. Quiero que la gente intente informarse, que no tenga miedo del lenguaje utilizado por la sensibilidad que podemos tener las familias, porque nosotros estamos deseando que nos pregunten. Si es que nosotros queremos hablar de ello, porque cuanto más hablemos de ello, mejor va a ser el mundo que vamos a dejar para los hijos y también para nosotras mismas. Entonces,
¿El lenguaje se tiene o se es? Yo siempre digo, pregunta a la persona, oye, ¿cómo prefieres que me dirija a ti? ¿Como persona autista o persona con autismo? Y la gente te dirá, oh, pues a mí me da igual esto, o yo tal. Te podrán hacer la disertación que sea, pero en verdad, a día de hoy y con la corriente que existe hoy en día, en 2026, las dos están aceptadas. Muy bien. Es que me parece importante porque creo que nos cuesta, de hecho, gracias por decirlo, porque no pienso que hay gente como que tiene tanto miedo a preguntar, Claro. tanto miedo, pasa también, por ejemplo, con el colectivo LGBTQ+, todo lo que es ese universo, ¿no? Es como, no voy a preguntar cómo, o sea, hay gente que no se relaciona con una persona trans o con una persona no binaria porque no sabe cómo tratarla. Pues, coño, pues pregúntale. Pues pregunta, pero si es que nadie nacemos aprendidos. La intención, para mí la intención sí cuenta. Y yo también entiendo que en un mundo donde se recibe tanta opresión y tanta violencia, puedo entender también que una persona le vienes con una pregunta, quizá en este momento que estoy recibiendo como desafortunada o violenta, y no te conteste bien, porque ya estoy como hasta el coño de tener que responder esto. Pero creo que al final es un poco el camino, el poder preguntar desde el respeto y el cuidado para poder ir explorando, ir conociendo, porque es que si no entramos en un, yo no pregunto por miedo, y el estigma cada vez se hace más grande. Yo confío en la bondad de la gente, de verdad. A lo mejor soy súper inocente o tiene que ver con mi manera de procesar, pero yo creo en la bondad de la gente y de verdad creo que estamos en una época de la historia en la que queremos ayudar de verdad. Y creo que todos tenemos la mente, al menos nuestra generación, ya no te hablo a lo mejor una generación que la de mis padres o anteriormente, que también, pero creo que todos tenemos las ganas de aprender y de aportar y de aportar bondad al mundo, ¿no? O sea, yo lo encuentro al menos, lo que tiene que ver con mi hijo, mamás del cole, oye, voy a hacer el cumpleaños, ¿qué puedo hacer para que Mateo esté más cómodo? O sea, para mí es como, wow, o sea, gracias por preguntarme, ¿no? Pero incluso a mí a veces me preguntan, oye, ¿puedo hacer algo para que tú estés más cómoda y tal? Y yo como, no, tranquilo ya. O sea, yo me apaño, ¿no? Mis crisis no son como las de mi hijo. Pero la gente tiene ganas de ayudar, entonces yo también es un mensaje que quiero trasladar, que aquellas mujeres a las que les han diagnosticado autismo, creo que existe mucho tabú porque dicen, pero ¿cómo voy a decir ahí fuera que yo soy autista, Dios mío, si no doy ningún tipo de si no lo parece, pista? No, claro, esa cosa. claro, ¿no? Ya, pero es que si no lo dices, esa conversación no va a existir y probablemente la persona que tengas enfrente nunca va a tener ese clic. Si una persona como tú tiene un diagnóstico y lo expresa y lo cuenta con naturalidad, la gente lo va a coger mucho mejor. Pero si no lo cuentas, el estigma va a seguir. ¿Tú crees, no, más bien, estás viendo que el modelo educativo, las escuelas, están a día de hoy realmente preparadas para trabajar con niños neurodivergentes? Pues depende, el cole, depende el sitio y depende de muchas cosas. Yo una de las grandes quebraderos de cabeza que me dan todo el rato es que cómo es posible que en España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nazcas, tengas unos apoyos o tengas otros. O sea, es una cosa que a mí me llevan por el camino de la amargura. Porque, por ejemplo, en Madrid, nosotros en Madrid existe un recurso que se llama Aulas TEA, ¿vale? Pero no todos los colegios tienen Aulas TEA. Este aula TEA significa que es un recurso que pone la administración en la que existe un aula física en la que solamente puede haber un ratio de 5 niños diagnosticados de autismo y con un diagnóstico de discapacidad y demás. O sea, no es tan fácil como que solo te hayan diagnosticado autismo, sino que hay una serie de cosas más. En la Comunidad Valenciana o en Murcia, la administración provee de figuras de acompañamiento en el autismo de manera gratuita. Pero eso en Madrid ni lo leemos. Pero es que si te vas a Cantabria, el diagnóstico de autismo no se da hasta X años. Y es como, pero vamos a ver si todos lo tenemos claro, ¿no? Entonces, dependiendo donde te toque, pues tendrás unos recursos o tendrás otros. En Madrid, pues la gran problemática que existe es que el sistema es un poco ad hoc, ¿no? O sea, es decir, en función de los niños autistas que haya diagnosticados ese año, se proveen unos recursos. No es que vamos a proveer recursos para que exista. Entonces, a nosotros nos pasó, yo cuando fui a matricular a mi hijo en el colegio, nosotros no pudimos hacer jornada de puertas abiertas como los demás padres. Yo tuve que esperar a que ya empezara el periodo de matriculación y entonces, no sé si son como 10 días, y al segundo día me dijeron, vale, pues tienes aula TEA en no sé dónde y en no sé dónde. Y era, o sea, yo hasta entonces no sabía si mi hijo iba a estar a 30 kilómetros, si iba a estar a tal, porque... Y luego...
los recursos son muy, muy, muy escasos. O sea, estamos hablando de 5 niños en un cole de unos 600. Si tú haces los cálculos de 1 de cada 36 niños diagnosticados, eso te está diciendo que hay muchos niños en el cole que no tienen el recurso, pero sí las necesidades. Claro. Y tú tienes solo 2 profesionales. Y aunque todo el cole esté trabajando y tenga esa atención a la diversidad, no son especialistas. Y están además atendiendo a otros 20 alumnos y tienes uno con necesidades especiales. Entonces, hay que ponerse mucho la pila. Hay que ponerse mucho la pila. Y luego, nosotros, por ejemplo, en este caso con Mateo, cuando a él le diagnosticaron, nos dijeron, oye, tenéis acceso a terapia pública, pero eso tiene una lista de espera de 1 año, con lo cual estamos perdiendo un tiempo precioso en un cerebro que ahora mismo es plastilina, vamos a ponernos a currar ya, y la otra opción es irnos por lo privado. Y el autismo, ya te digo, que es una terapia muy cara. Es una terapia muy cara, de mucho acompañamiento. Nosotros hemos tenido la gran suerte de poder acompañar a Mateo. Yo soy muy fan también, aparte de la terapia tradicional, de las terapias desde sus intereses. Es decir, a Mateo, por ejemplo, le encanta pintar, pues hemos hecho arteterapia. A él le encanta la música, hemos hecho musicoterapia. Los animales le encantan, hemos hecho equinoterapia. O sea, reforzando y complementando esa terapia tradicional del terapeuta ocupacional con el logopeda, el integrador sensorial, con sus propios estímulos, ¿no? Para trabajar desde diferentes sitios. Todo eso lo costea la familia. Y eso no hay economía que lo aguante. Entonces, que llegue la administración pública y te dé 45 minutos a la semana, ¿qué quieres que hagamos? Pero es que para mí el gran hándicap de todo esto es que la terapia está para el niño OK, pues que tú como familia cambia tu manera de relacionarte con tu hijo totalmente. Y tú deberías de recibir primero terapia para el shock, porque es una noticia muy impactante, y segundo, formación. Porque sí, tu hijo está 45 minutos en la terapia, pero nosotros, por ejemplo, la terapia que teníamos era enfocada al modelo de familia y yo estaba dentro de la terapia. Entonces, claro, yo aprendía cómo se relacionaban, cómo se acercaba a las cosas. Por ejemplo, me acuerdo su terapeuta aquí a los ojos para obligar a Mateo a que te mirara a los ojos, trabajar de diferentes sitios, la hamaca, las texturas. Y claro, y tú eso lo puedes replicar. Pero cualquier padre que quiera ahora mismo formarse tiene que pagarlo. Es que tiene que pagarlo. Yo he hecho un montón de formación pagada para poder acompañar a Mate. Y es insuficiente. O sea, es que esto es algo que creo que, y teniendo en cuenta la cantidad de diagnósticos que existen, o sea, es algo que creo que desde las administraciones se debería atajar. 100%. De hecho, te escucho y se me rompe el corazón porque también, si hay algo que desde la psicología sabemos, es que todo eso son factores protectores. El tener recursos que te acompañen son factores protectores. Entonces, independientemente del apoyo que pueda necesitar esa criatura o ese adulto, todos los factores protectores yo siento que son como checkpoints, ¿no? En plan, ¿puedes acceder a terapia? Un check bueno para ti. ¿Tienes un entorno seguro, informado? Check para ti, check para ti, check para ti. Y es lo que va a marcar la diferencia entre, por ejemplo, pues la calidad de tu vida. ¿Qué pasa con el autismo y con todo en la vida? Pero pienso, es que ¿qué familia se puede costear? Es que es algo... o sea, las terapias... Es insultante. Yo calculo que una terapia en la que puedas acompañar al peque y tal, al mes, yo calculo que serán unos 600 euros, 700 euros. Pues es que es casi la mitad de un sueldo. O sea, ¿qué familia te aguanta eso? Te viene un peque autista a la familia y tú quieres aportar todo lo que sea y todo lo que haga falta. ¿Pero quién soporta eso? Es muy difícil. Y luego encima tú como madre, la culpa de no estoy haciendo suficiente, no puedo darle la terapia que él necesita porque no tengo dinero, y la administración es insuficiente del tirón. Ojo, que no significa, que esto también quiero matizarlo, que porque tengas dinero o recursos económicos para poder darle terapia, significa que tu hijo va a desarrollar todas las herramientas habidas y por haber. A veces, y yo conozco casos de personas con muy buena situación económica, futbolistas famosos, que tienen peques autistas, que el desarrollo y la evolución de ese peque no es que tenga un límite, pero que por mucho dinero que haya y mucha terapia, a veces las herramientas que se adquieren son las que son. Una cosa no quita la otra, pero obviamente cuanto más apoyo le des, más oportunidades le estás dando también. Hay un concepto, ¿no? Que es que si no recuerdo mal, yo la primera vez que se lo escuché fue a Elena, ahora no lo recuerdo si no, que es el masking, ¿no? Y cuánto desgaste emocional
implica tener que encajar constantemente. Eso que explicaba antes de mi amiga Elena, ¿no? De intentar ser un mono cuando eres un pez, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esto? O sea, el masking o el enmascaramiento es la capacidad que tienen, sobre todo las mujeres autistas y las niñas autistas, de enmascarar sus dificultades, ¿no? Son capaces de... Esta es una de las grandes razones también por las que existe este infradiagnóstico, ¿no? La niña autista es capaz de hacer un espejo con el que tiene enfrente y copiar su dinámica, su rol y demás, ¿no? Claro, tú lo puedes hacer, pero el desgaste energético que a ti te conlleva imitar al que tienes enfrente, claro, el que tiene enfrente no va a notar cuáles son tus dificultades y cuál es la diferencia, pero a ti te va a dejar baldada. O sea, yo, por ejemplo, sé perfectamente cuál es la Noe influ, cuál es la Noe mami, cuál es la Noe en una reunión seria, cuál es la Noe que está haciendo un congreso. O sea, yo en cualquier ámbito te lo voy a hacer, claro que te lo voy a hacer y no lo vas a notar. Me veo un cumpleaños y te lo voy a hacer, pero a mí eso me va a dejar muerta. O sea, al día siguiente me va a dejar muerta. Yo durante muchos años, hasta que entendí lo que era el masking, yo recuerdo que me enfrentaba a situaciones sociales y al día siguiente yo estaba muy cansada y siempre pensaba, jolín, me faltarán vitaminas, no he descansado bien, soy una floja, pues entonces tienes todavía que ponerte más a esto y tal. Y cuando entiendes que ese enmascaramiento a veces lo hacemos de manera natural, ¿eh? O sea, tampoco es que tú digas, voy a hacer de actriz ahora delante de esta persona, ¿no? O sea, lo haces porque ya te sale, porque has aprendido a hacerlo. Adaptarte al medio, literal. Y cuando estás con tu persona de confianza y puedes ser totalmente tú, es como que dices, ay, me relajo, por fin, puedo ser yo y no tengo que simular, ¿no? Nada, porque que no significa que seamos mentirosas, no estamos hablando de eso, significa que estás intentando que la otra persona esté cómoda y que no note tus dificultades, obviamente. Entonces, pero es un agotamiento brutal. Y ese agotamiento sostenido en el tiempo, hay muchas mujeres que no saben que son autistas y que tienen ese masking de manera continuada, que desarrollan mucha ansiedad y depresión y que les lleva a sitios muy complejos y muy oscuros. Es que, de hecho, pienso, ¿tú has podido encontrar, Noé, ahora, gracias y a través del diagnóstico, lugares seguros? O sea, tú miras tu entorno y piensas, ¿bien? Aquí va a ser. O sea, mi lugar seguro 100% que cuando entro es como refugio máximo es mi casa. O sea, yo cuando entro en mi casa digo, estamos aquí. Yo estar con mis hijos es mi lugar seguro 100%. Aunque me agotan físicamente, psicológicamente me recargan mucho. Me dan muchísima energía. O sea, el agotamiento físico y a mí el agotamiento físico durmiendo, pues ya está. Cuando estoy con mi madre, por ejemplo, con mi madre puedo ser yo completamente. O sea, si no quiero hablar, no hace falta que hable. Y con personas, o sea, con muy pocas personas, pero sí, o sea, lo noto y digo, aquí estoy recargada. Es que además lo notas, o sea, te va haciendo así, o sea, te va recargando y dices, vale, ya estoy otra vez, venga, cuéntame, ¿no? Ya puedo ir al cumpleaños. Ahora puedo ir. Sí, sí. Noé, uno de los proyectos que tú has lanzado, y entiendo que ha sido a raíz el doble diagnóstico, ¿no? de Mateo y tuyo, es Madre Tea. ¿Cómo nace Madre Tea y qué era lo que realmente, cuál era el vacío que tú querías llenar? Pues mira, Madre Tea llega a mi vida porque cuando nosotros recibimos el diagnóstico de Mateo me sentí muy sola, me sentí tremendamente sola. Hace 7 años, que parece que es hace muchísimo, no, ya camino de 8, que parece que fue en otra vida, no había tanta información sobre autismo y sobre todo información que fuera comprensible, que fuera fácilmente comprensible y que fuera sentir un abrazo, ¿sabes? Yo decía, es que yo necesito sentir un abrazo porque aunque mis amigas estaban, pero en verdad es que yo sabía que ellas no me podían entender porque yo estaba en un lugar muy difícil. O sea, yo recuerdo la época en la que diagnosticaron a Mateo, que yo ya me dedicaba a redes sociales, intentando, bueno, como que aquí no está pasando nada y la vida continúa y demás, ¿no? Y algunas personas con mucho cariño, cuando a lo mejor veían a Mateo de refilón, decían, oye, creo que a lo mejor por aquí, bueno, cada niño tiene su desarrollo, si estábamos en terapias y yo ya sabía lo que pasaba con Mateo, ¿no? Dije, esto es una pena. O sea, nadie puede volver a sentirse así porque además el autismo no es lo que nos han contado y cuando llegas al autismo llegas con mucho miedo
porque llegas con referencias muy duras, llegas con Rayman, o con Sheldon Cooper o con cosas así, en plan, o va a ser un genio o va a ser alguien con muchísimas necesidades, ¿no? Y el espectro, como hemos hablado, es tan amplio que en verdad te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Entras con mucho miedo y también con mucha impaciencia de, bueno, pero ¿cuándo va a hablar? ¿O cuándo me va a mirar? ¿O cuándo se va a comunicar? ¿O cuándo tal, no? Y entonces te das cuenta de que todo ese proceso, primero tú lo tienes que vivir y lo tienes que superar, y ese duelo del hijo esperado versus la realidad de la vida y, bueno, con esta situación que tengo ahora, ¿cómo continúo? Todo eso lo tienes que trabajar, ¿no? Yo leía mucha información en muchos sitios de manera muy dispar, me encontraba muy perdida también a nivel de cómo se gestionaban las ayudas, o sea, no existe, es que esto es muy fuerte, no existe un decálogo o un protocolo de, oye, me acaban de diagnosticar autismo a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Eso no existe. O sea, tú te vas enterando de refilón de determinadas cosas y porque las familias van empujando y van creando recursos, pero está todo muy disperso, ¿no? Entonces dije, yo necesito que exista como un sitio en común, ¿no? Una comunidad y algo en el que podamos hablar de autismo sin un positivismo tóxico, o sea, es decir, desde la neuropositividad, pero siendo realistas con lo que hay, ¿no? Y ahí nació Madretea. Entonces yo dije, de todas las dificultades que nosotros nos íbamos encontrando, por ejemplo, jolín, quiero buscar un terapeuta para mi hijo. No existía un sitio donde buscar terapeuta para autismo que trabaje en entornos naturales, por ejemplo, que trabaje en casa, que nosotros trabajamos en casa, o un logopeda específico para esto. Esto no existe, ¿no? Entonces, en Madretea creamos un mapa en el que los centros especializados en autismo, profesionales, terapias alternativas, pudieran darse de alta de manera gratuita, en el que físicamente cada uno de esos centros tiene un puntito en el mapa. Entonces, alguien de Galicia puede entrar dentro del mapa de Madretea, irse a Galicia y decir, vale, pues aquí hay una equinoterapia, aquí hay un centro de terapia, aquí hay terapeuta, aquí no sé qué. Y, o sea, crear como ese tablón de anuncios, pero en un mapa, ¿no? Eso por un lado. Estamos trabajando, pues que somos una asociación ahora mismo muy jovencita, ¿no? Estamos trabajando en talleres de acompañamiento a familias de, vale, me acaban de diagnosticar autismo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vale, pues tienes que tramitar una discapacidad. ¿Cómo se tramita esto? Porque esto también es un proceso interno complejo, ¿eh? El tema de la discapacidad. Vale, ¿cómo gestiono una dependencia? ¿Cómo gestiono un patrimonio protegido? O sea, miles de herramientas que existen, ¿no? Creamos unas guías también para, pues eso, me acaban de diagnosticar autismo a mi hijo, ¿cuáles son los primeros pasos? Pues ese abrazo de tranqui, o sea, te entiendo perfectamente, o sea, sé por dónde estás, ¿no? Eso por parte de las familias, y también estamos desarrollando toda la parte de mujeres autistas, de oye, me ha llegado el diagnóstico tardísimo, ¿yo ahora qué hago? O sea, soy autista, ¿cómo voy a ser autista yo? O sea, no puede ser, ¿no? Y luego ahora ya se nos ha ido la pinza del todo y entonces hemos generado pues ese sitio de formación que a mí me hubiera gustado tener, que es el primer congreso de Madretea, que lo hacemos en Madrid, que estoy tremendamente emocionada, estoy muy ilusionada, porque yo me encontraba que las formaciones que existían, al menos cuando yo llegué, eran muy técnicas. Yo no entendía las palabras y me daba mucho miedo. O sea, yo decía, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, no entiendo nada y esto me está generando todavía una sensación de incompetencia absoluta, no voy a saber tratar a mi hijo, no sé, se te va. Entonces, crear un espacio de formación, de acompañamiento, primero en el que estemos todos en comunidad, que el que tengas al lado sepa lo que tú estás pasando. El año pasado, por ejemplo, pues hicimos un Family Day, ¿no? Y fue la primera vez que hicimos, bueno, es que fuimos como unas 1.100 personas aproximadamente, fue una ida de olla, todo enfocado a la neurodivergencia. Y las familias, o sea, tú no te puedes imaginar lo agradecidas. Yo recuerdo que venían y me decían, es la primera vez que no me siento observada en un parque con mi hijo, porque pusimos castillos hinchables, bueno, y tal, ¿no? Había padres corriendo detrás de los niños que eran escapistas, se miraban, se reían, pero no era una mirada de, este niño, ¿qué le pasa? O este padre, o venga, no grites, no sé qué. Entonces, bueno, es crear espacios que hagan que la neurodivergencia esté más presente y se hable más, ¿no? Y luego, bueno, joder, Madretea al final, y también gracias a la gran exposición que tiene mi otro canal, pues estamos súper visibles en muchos medios y yo lo que quiero es eso, ¿sabes? O sea, Madretea es una asociación, si alguien tiene algún pensamiento de que yo
gano algo de dinero con Madretea, o sea, que se lo quiten, porque al revés, o sea, a mí Madretea me cuesta dinero todos los meses. El congreso nace de una iniciativa privada, no hemos tenido ayudas, subvenciones, nada de esto. Pero bueno, es ese espacio que a mí me hubiera gustado tener cuando llegamos al autismo. De verdad, gracias, porque nunca sabes quién lo va a poder necesitar, ¿verdad? Y que cuando las motivaciones nacen desde un significado tan personal, hay tanta verdad en eso. Así que fuerza, porque no es fácil, pero gracias por ponerlo al servicio de las personas, porque podrías no haberlo hecho, Sí. no haberlo hecho también está bien, ¿no? Sí, bueno. Pero qué bien que puedas tener la energía, los recursos y el amor como para ponerlo al servicio de tanta gente, la verdad. El otro día, de hecho, me acabo de mudar y tengo nuestros vecinos tienen un golden que yo, o sea, no puedo con los goldens, es una cosa. Entonces yo, como una obsesa, me tiré al perro en plan, ¿sabes? Así. Y me dijo, es un perro terapéutico, es el perro de mi hijo porque mi hijo es autista. Oh, qué guay. Y me pareció súper bonito que esa mujer me lo compartiera y pensé, estamos mal pero vamos bien como sociedad, porque que esta mujer que no me conoce de nada me lo comparta sin ese estigma, que me pareció como, qué bien. Es que hay que hablarlo. Es que hay que hablarlo, es justo lo que has dicho, porque es que si no, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan, no? Y siento que no hablarlo es esconder la realidad de muchísimas personas. O sea, al final, mira, nosotros en el cole, no sé, 700 familias. Hay 700 familias que saben que el cole tiene 5 peques autistas. Hay 700 familias que en sus casas están hablando. Hay 700 familias que los padres están educando a sus hijos en, oye, mira, ser autista es esto y tienes que tratarlo así. Y esta es el respeto y la empatía que tienes que tener. Si esos niños no estuvieran en ese aula, esas conversaciones a lo mejor nunca se darían. Entonces, hay que hablarlo. O sea, la gente tiene que perder el miedo a hablar del autismo porque solo así vamos a conseguir que deje de ser un estigma. No, y ya para terminar, quiero hacerte una pregunta porque entiendo que desde el mujer autista y desde el infradiagnóstico o el diagnóstico tardío, habrán llegado muchas mujeres a este podcast en búsqueda de respuestas, ¿no? O al menos de quizá una especie de abrazo a través de tu voz y de tu historia, ¿no? A esas mujeres que sospechan que puedan ser autistas o tener autismo, o para aquellas que acaban de recibir el diagnóstico, ¿qué les dirías? Pues mira, si tienen sospechas, que sean muy valientes, porque van a tener que ser valientes para enfrentarse primero a un diagnóstico así y a esos miedos, y que busquen profesionales actualizados que las acompañen en esas dudas. Y que no se queden con un voy a la seguridad social y el médico de cabecera me dice tú miras a los ojos, no eres autista. Ese profesional no está actualizado, vete a un profesional actualizado. Y si aun cuando vas a un profesional actualizado te dice que no estás dentro del diagnóstico o que sí estás dentro del diagnóstico, en verdad el diagnóstico es una manera de conocerte a ti misma. O sea, no va a cambiar lo que eres y quién eres. O sea, tú vas a seguir siendo la misma persona. Igual que las familias que reciben un diagnóstico de autismo, ¿no? Mi hijo era el mismo el día de antes que me lo dieron y el día después es la misma persona. Y ellas también van a serlo. Entonces tienen que ser muy valientes. Pero que se puede ser perfectamente funcional con un diagnóstico de autismo en mujer adulta, que si han llegado hasta ahí a la vida adulta como han podido y sin las herramientas, que ahora lo que les queda ya es un camino mucho más fácil, porque ya saben lo que hay, ya saben lo que pasa y ahora hay mucha información desde la que trabajar. Y que obviamente cada vez somos más las que entendemos, ¿no? su manera de ver el mundo, que no están rotas, que no hay nada malo en ellas y que se puede tener una vida súper plena también. Qué bonito. Pues muchas gracias, Noé, por el regalo de poner al servicio de todas nosotras, ¿no? Tu historia, tu diagnóstico, tu dolor, tu sentir y tu proyecto también, por supuesto. A vosotros. Yo también desde la parte que probablemente me toca y nos toca, ¿no? También como equipo de psicólogas, a mí me parece fundamental, o sea, me parece como la línea que no se puede quebrantar de ninguna forma, el que, como bien has dicho, se busquen profesionales
especializadas en autismo, en neurodivergencias. Es fundamental. Y de hecho, en psicología, que es una cosa que no he contado ninguna vez, pero para las personas que nos puedan estar escuchando, en psicología hay algo que a mí me parece tremendamente necesario y es la supervisión clínica. No es una obligación per se, pero es casi una obligación ética recogida casi por el código deontológico, ¿no? Y es el que te revises como profesional en cada una de las terapias. Yo cuando, por ejemplo, pienso en esta amiga de mi hermana y en esta amiga mía, en Elena, y pienso en la cantidad de años que han estado haciendo procesos psicoterapéuticos con profesionales que no han sabido detectar oye, vete a hacer el diagnóstico porque probablemente haya una neurodivergencia, pienso en lo tremendamente poco profesional que me parece. En cómo estás poniendo en riesgo a esa persona y exponiéndola a un dolor absolutamente innecesario. Y es que si tú como profesional te revisas y si tú como profesional te das cuenta de que no estás pudiendo acompañar a esta persona y de que por más terapia que has hecho no está pudiendo haber mejora, tienes que profesional también es saber derivar a tiempo y saber decir, yo ya no puedo ayudar más a esta persona, ¿qué otras opciones existen, ¿no? Y no es tanto que ahora que todas las psicólogas, todos los psicólogos se formen en neurodivergencias, claro. pero que tú sepas reconocer, hasta aquí he podido ayudarte y esto se está escapando de mis manos. Me parece fundamental, por eso, o sea, nosotras dentro del equipo, no todas las profesionales trabajan neurodivergencias, pero sí todas tienen que poder decir hasta aquí. Porque es que si no, es muy grave. Te quedas con el, pues mi psicóloga no me ha dicho nada. Llamo, pero es que tu psicóloga no es una persona que no falle, ¿sabes? Y no tiene. O sea, estas cagadas son muy graves y las he visto en mis amigas, en personas que están cerca, ¿no? Así que nada más. A vosotras, gracias por estar aquí. Espero de corazón que de la manera que sea te lleves un poquito de un abrazo. Un abrazo, entiendo que entre tanto dolor, entre tanta incertidumbre, entre tanto malestar, entre tanto no saber, que espero que las palabras de Noé pues, te hayan servido de abracito, de calorcito. Gracias también por compartir este podcast, porque creo que aunque Noé ha hecho una labor preciosa compartiendo parte de su historia, el que tú ahora que estás escuchando este episodio se lo hagas llegar a más personas, pues ayudará a que muchas personas conozcan el autismo. Y nada más, gracias de corazón por estar aquí. Aquí estamos siempre que lo necesites. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!